Escucha con atención, porque hoy quiero hablarte no solo a tus oídos, sino también a tu corazón. Hace mucho tiempo, mientras caminaba entre pueblos y ciudades, mientras enseñaba a multitudes y hablaba en silencio con quienes buscaban respuestas, mis discípulos me preguntaron acerca del futuro. Querían saber qué sucedería en los tiempos venideros, cómo serían los días difíciles y qué señales aparecerían antes de grandes cambios. Muchos esperaban una fecha, muchos querían números, muchos deseaban secretos, pero yo no les hablé de fechas humanas, les hablé de señales. Les hablé de cosas que podrían ver con sus propios ojos para que permanecieran despiertos, para que no fueran sorprendidos, para que no se dejaran arrastrar por el miedo ni por la oscuridad. Y hoy, al mirar vuestro mundo, muchos sentís que algo se está moviendo. Hay inquietud en la tierra, hay ansiedad en las personas, hay división entre familias. Hay ruido constante en la mente. Hay vacío en corazones que parecen tenerlo todo. Y por eso hoy quiero recordarte una de las primeras señales que anuncié y que ya está ocurriendo delante de vosotros. Mirad que nadie os engañe. Cuando me preguntaron por el futuro, respondí con estas palabras. Mirad que nadie os engañe. Escucha bien eso. No hablé primero de guerras. No hablé primero de catástrofes. No hablé primero del dolor. Hablé primero del engaño. Porque el engaño es peligroso precisamente porque no parece peligroso. No llega vestido de mentira evidente. No entra derribando puertas. No avisa cuando se acerca. Llega disfrazado de verdad. Llega con apariencia de bien. Llega prometiendo libertad mientras esclaviza el alma. Y esa señal hoy se ve con claridad. Un mundo lleno de voces, pero vacío de verdad. Mirad vuestro tiempo. Nunca hubo tanta información circulando. Nunca hubo tantos mensajes al mismo tiempo. Nunca hubo tantas pantallas llamando vuestra atención. Nunca hubo tantas opiniones compitiendo por dominar la mente de las personas. Y sin embargo, nunca hubo tanta confusión. Muchos no saben en qué creer. Muchos cambian de idea cada día. Muchos siguen cualquier voz que suene segura. Muchos buscan dirección en personas que también están perdidas. Se habla mucho, pero se comprende poco. Se opina mucho, pero se escucha poco. Se corre mucho, pero se avanza poco. Eso también es señal. El engaño no siempre viene de fuera. Muchos piensan que el engaño solo llega desde otros. Pero también nace dentro del corazón. Cuando el orgullo gobierna, el hombre se engaña a sí mismo. Cuando la codicia manda, el corazón se endurece. Cuando el placer ocupa el lugar de lo eterno, el alma se vacía. Cuando alguien cree que puede vivir sin verdad, empieza a caminar en sombras. Hoy muchos llaman éxito a lo que destruye. Muchos llaman libertad a lo que encadena. Muchos llaman amor a lo que solo usa y abandona. Muchos llaman progreso a lo que aleja al ser humano de su esencia. Y por eso, aunque el mundo avance en tecnología, muchos retroceden en paz. La ansiedad de este tiempo. También os hablé de corazones angustiados. Y hoy esa angustia está por todas partes. Personas que despiertan cansadas. Personas que duermen con miedo. Personas rodeadas de gente pero sintiéndose solas. Personas sonriendo por fuera mientras lloran por dentro. Buscan descanso en distracciones. Buscan valor en la aprobación ajena. Buscan identidad en lo superficial. Buscan paz en lugares donde nunca podrán hacer. Y por eso siguen vacíos. Porque el alma no se alimenta con ruido. El alma necesita verdad, necesita propósito, necesita amor real, necesita luz. ¿Por qué os advertí de estas señales? No os hablé de señales para que vivierais aterrados. No os hablé del futuro para robaros la paz. Os hablé para despertaros. Cuando una lámpara parpadea,
es momento de revisar la luz. Cuando una alarma suena, es momento de prestar atención. Cuando el corazón se endurece, es momento de volver al amor. Cuando el alma se siente vacía, es momento de buscar la fuente verdadera. Las señales no son para obsesionarse con el caos, son para recordar el camino. ¿Qué debes hacer en este tiempo? Si reconoces que esta señal está ocurriendo, escucha con atención lo que debes hacer. No sigas toda voz que habla fuerte. No creas todo lo que halaga tus emociones. No confundas popularidad con sabiduría. Busca lo verdadero, aunque sea silencioso. Busca lo eterno, aunque el mundo corra detrás de lo pasajero. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que permites entrar en tu mente cada día. Lo que alimentas, crece. Si alimentas miedo, crecerá el miedo. Si alimentas odio, crecerá el odio. Si alimentas fe, crecerá la paz. El mundo os mantiene distraídos porque teme que penséis, pero en el silencio se escucha la verdad. Apaga por momentos el ruido externo y escucha tu interior. Allí podrás reconocer lo que realmente necesitas. Aunque veas confusión alrededor, no temas. La oscuridad nunca vence a la luz. La mentira nunca vence para siempre a la verdad. La tormenta nunca dura eternamente. Permanece firme. Muchos están perdidos y no lo dicen. Muchos sonríen pero se sienten rotos. Muchos necesitan una palabra de esperanza. Sé amable, sé justo, sé humilde, sé luz donde otros solo llevan sombra. No mires solo al mundo, mírate a ti. Es fácil observar noticias y decir, el mundo está mal. Pero hoy te pregunto algo más profundo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay paz dentro de ti? ¿Hay resentimiento escondido? ¿Hay heridas no sanadas? ¿Hay vacío que intentas tapar con distracciones? ¿Hay distancia entre tú y la verdad? Porque de nada sirve detectar señales fuera si por dentro sigues dormido. La transformación comienza en el interior. Aún hay esperanza. Aunque la señal ya esté ocurriendo, aunque el engaño aumente, aunque muchos corran sin rumbo, aún hay esperanza. Siempre la hay. Mientras haya vida, hay oportunidad de volver a empezar. Mientras haya aliento, hay posibilidad de cambiar. Mientras el corazón pueda escuchar, puede despertar. Muchos creen que ya es tarde. No lo es. Muchos creen que están demasiado lejos. No lo están. Muchos creen que no tienen remedio. No conocen todavía el poder de la gracia, lo que verdaderamente importa. No te obsesiones con fechas. No te obsesiones con rumores. No te obsesiones con el miedo. Lo importante no es saberlo todo sobre el mañana. Lo importante es cómo vives hoy. Ama hoy. Perdona hoy. Corrige tu camino hoy. Busca verdad hoy. Haz el bien hoy, porque quien vive despierto no teme al futuro. La señal que dije, y ya está ocurriendo, es esta. El engaño crece, la confusión aumenta. Muchos se pierden buscando respuestas donde no existen, pero también este puede ser el tiempo en que muchos despierten. Quizás por eso estás escuchando estas palabras ahora, no por casualidad. Tal vez tu corazón llevaba tiempo buscando algo más profundo. Tal vez estabas cansado del ruido. Tal vez necesitabas recordar que aún hay camino. Y hoy te digo, no vivas dormido, no vivas arrastrado por la corriente, no vivas esclavo del miedo. Vive despierto, vive con verdad, vive con propósito. Vive con luz, llamada final. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en comentarios, quiero despertar. Y si deseas escuchar otra señal que anuncié y que también está ocurriendo, permanece atento al próximo vídeo.